Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Andrea Ortega. Actualmente soy la presidenta de la Asociación de Educadores en Química del Uruguay, cuyas elecciones se realizaron en diciembre del año pasado. Además, este año comencé a trabajar en el Departamento de Evaluación de Aprendizaje de la División de Investigación, Evaluación Estadística. Entonces, cuando ingresé, vi que había ciertas cosas que yo no conocía, desconocía como docente de secundaria, y por eso surgió el interés desde lo particular y después planteado en la directiva de ADECU y después también compartido con las asociaciones de profesores de biología y de física, con quienes convivimos hace mucho tiempo y tenemos mucho diálogo, y bueno, y además hemos considerado conveniente que cuando tenemos instancias de este tipo en la que no son solamente de química, sino que les sirve a todos los docentes de secundaria, nuestros socios tengan las mismas posibilidades, ¿sí? Tanto los profesores de química, de física como de biología, de participar. Por eso en la instancia de hoy tenemos profesores de biología, de física y de química, ¿sí? No solamente de química, que era lo que habíamos pensado inicialmente. Porque bueno, la idea es que el tema de hoy nos va a servir de mucho a todos los que trabajamos en secundaria. Les voy a presentar a las disertantes del día de hoy, que son la profesora Marcela Armúa, que es la coordinadora del equipo técnico docente del área de Ciencias Naturales del Departamento de Evaluación y Aprendizaje. Después tenemos también acompañándonos a la profesora Marlene Fernández, que es la coordinadora del equipo técnico docente del área de matemáticas, y la profesora Ana Sosa, que es la coordinadora del equipo técnico docente del área de lengua, ¿sí? O sea que estamos muy, muy bien acompañados y con una muy buena representación de lo que es el Departamento de Evaluación de Aprendizajes. Las voy a dejar con ellas. Te doy la palabra, no sé, a vos, Marcela, para que comiencen y organicen. No, comienza Marlene. Bueno, ella va a compartir la presentación y va a comenzar ella. Mucho gusto a todos, buenas tardes para todos y para todas. Bien, Marlene, recién puse para que puedas compartir la pantalla. Sí, perfecto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, un gusto poder tener esta instancia y agradecemos la posibilidad de llegar a tantos docentes para explicar esta propuesta que, si bien hace ya años que venimos socializando, siempre es importante tener estas instancias más cara a cara, más allá de que estamos por medio de una pantalla. Voy a pasar a compartir la presentación. ¿Ahí? ¿Sí? Bárbaro. Perfecto. Bueno, la primera pantalla simplemente tiene el título, ¿verdad?, de la evaluación formativa que proponemos, una evaluación diagnóstica formativa, que, como dije, venimos compartiendo desde hace varios años, y que tiene determinadas características que vamos a pasar a compartir. Primero, en la presentación vamos a ir a las características generales de esta evaluación. A ver que se me borra parte de la pantalla, un momentito, por favor. Ahí va. Características generales de la evaluación de esta propuesta en particular. Una propuesta que es importante que vaya acompañada con una reflexión. La sola aplicación de esta propuesta no le da las posibilidades de alcance que nosotros pretendemos en el sentido de formativa. Y por eso proponemos un posible recorrido, una sugerencia de análisis, junto con muchos otros que podrán surgir
de los diálogos entre los equipos docentes y en cada propuesta. Y por otro lado, las posibles visualizaciones de los resultados que da la misma plataforma. Para una cuestión de organización, en el chat podemos ir poniendo las preguntas si van surgiendo, así no se van acumulando y tienen vigencia en el momento que estamos hablando y no al final. Así que cualquier cosa las compañeras me van a cortar si es que hay alguna pregunta o alguna aclaración para ir haciendo. No dejen para el final porque después a veces se pierde. Bueno. En primer lugar, aclaramos qué es la evaluación diagnóstica formativa en línea, que es el nombre de esta propuesta. Es una prueba integrada para cada año de educación media básica. ¿Por qué decimos que es una prueba integrada? Porque es una prueba que tiene actividades de distintas asignaturas, no está compartimentada que una parte sea actividades de matemática o de ciencias o de lengua o de... no. Ahí la propuesta que se comparte es una propuesta donde aparecen una serie de actividades que apuntan a determinar, a ver el desarrollo de habilidades cognitivas que nosotros consideramos que son transversales y que llegar a conocer en qué nivel de habilidad están los estudiantes en referencia a esos procesos, consideramos que es importante para los docentes de todas las asignaturas. Una prueba por grado, así que tenemos una prueba para primero, una para segundo y una para tercera educación media básica, que pretende ser vista no en forma individual por cada docente, por supuesto que cada docente va a mirar los resultados de su grupo, va a reflexionar sobre esos resultados, pero interesa fundamentalmente romper el aislamiento del docente en el aula y brindar insumos para una reflexión colectiva justamente de los colectivos docentes en cada institución educativa, ya sea por asignatura, ya sea por área de conocimiento, o ya sea el plantel en general en referencia a los estudiantes de un determinado grupo. Está pensado justamente como para el crecimiento de la institución educativa, ¿no? En el sentido de la reflexión colectiva de la institución, conjunto de docentes del centro educativo, pensando con el eje en los estudiantes. ¿Por qué es una evaluación diagnóstica formativa? Bueno, primero está propuesto en este momento del año donde todos los docentes pensamos en algún instrumento de diagnóstico para ver cuál es el panorama que tenemos, para ver cómo abordamos los temas que tenemos presentes para desarrollar en el año, para ver con qué habilidades llegan nuestros estudiantes, qué niveles de desempeño hay dentro del aula que tenemos. Entonces, lo que pretende ser es brindar insumos para orientar al profesor en la planificación de las actividades, de los temas que va a desarrollar en el año, pero a su vez también para el estudiante orientado hacia la mejora de sus aprendizajes, poder determinar a partir del desempeño que obtengan esta prueba, ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, ver cómo podemos orientarlo para que pueda avanzar en la adquisición de habilidades superiores. ¿Por qué? En segundo lugar, porque aporta insumos para la reflexión colectiva. En este momento del año, donde es un momento propicio para el desarrollo y el diseño de estrategias de intervención oportunas para encarar todo el año de trabajo. Más en este año y en el año pasado, ¿verdad? Que estamos frente a años tan particulares, donde tenemos que desarrollar de la mejor forma posible todas nuestras habilidades de llegada a los estudiantes, para tratar de que logren lo más que puedan. Y en tercer lugar, porque los ítems que integran la prueba están pensados como para ser un punto de partida tanto para la reflexión como para el diseño de nuevas actividades de enseñanza que permitan que den lugar a otras actividades que también permitan detectar aquellas ideas previas, aquellos conceptos, aquellos errores que traen los estudiantes y a partir de ahí trabajar.
pero las actividades de prueba están pensadas en eso, más allá de recuperar información, están pensadas para ser origen de nuevas actividades y que permitan un trabajo en clase, un trabajo de más desarrollo que lo que es una actividad concreta de evaluación. ¿Por qué es una evaluación formativa integrada al comienzo del año en educación media? ¿Por qué el sentido, no? Porque aborda esos conocimientos y habilidades transversales a todas las áreas disciplinares y que no son propias de una asignatura en particular. Por eso es una evaluación que entendemos que la va a aplicar un docente cualquiera del grupo, que los insumos van a ser leídos por todos los docentes del grupo y sus insumos van a poder enriquecer la planificación y el desarrollo del curso que tenga pensado el docente de cualquier asignatura. Las competencias a las que aluden estas actividades pueden ser trabajados por todos los profesores, más allá de una asignatura en particular. Eso lo vamos a ver también plasmado en lo que es la tabla de especificaciones que ahora vamos en un momento a desarrollar. ¿Qué características tienen estas pruebas? Probablemente ustedes las conozcan, probablemente muchos las hayan ya aplicado en otros años. Este es un instrumento de alcance nacional, un instrumento que se disponibiliza para todos los docentes y para todos los grupos del país. Todos los docentes del grupo pueden ver los resultados inmediatamente finalizada la aplicación. Eso en cuanto a las actividades que son cerradas, ¿verdad? Las actividades que son abiertas y que requieren corrección requerirán justamente ser corregidas y una vez de ser corregidas va a aparecer el resultado en una planilla, por supuesto, de fácil acceso, de fácil lectura, donde nos da un pantallazo inicial rápido que después llevará la reflexión oportuna y cuidadosa de ver qué hay atrás de esa respuesta correcta o incorrecta, o de esa selección de opción de respuesta. Como dijimos, pretende brindar insumos a los profesores de todas las asignaturas, porque apunta a esos procesos cognitivos que pretendemos desarrollar los docentes de todas las asignaturas. Propicia discusiones y reflexiones en la institución educativa a partir de un instrumento común. Lo que pretende saldar esto es la cuestión de las 10, 12 pruebas individuales, diagnósticas que cada docente propone y que se pueda dialogar en torno a un documento. Pero, a su vez, así como estoy diciendo esto no quiere decir que esta evaluación sustituya las evaluaciones que realizan los profesores en el aula. De ninguna manera. Esto pretende ser un complemento, un instrumento de diálogo de alcance nacional para la discusión en el centro educativo en torno a un instrumento común, y que por supuesto va a ser enriquecido por la mirada particular que cada docente quiera hacer en torno a su propuesta diagnóstica, que elaborará en forma individual, con otros compañeros, etc. En particular, la propuesta 2021 tiene un hilo conductor temático, que es la educación ambiental. ¿Por qué se eligió la educación ambiental? Esta temática se eligió por ser una temática transversal, concebida como un marco que nutre a todas las asignaturas, a todas las áreas de conocimiento, que tiende a generar posturas que todos los docentes tratamos de desarrollar en los alumnos en cuanto a una postura respetuosa frente a la vida, a favorecer la toma de decisiones acordes a cuestiones como la sustentabilidad ambiental, la justicia social. Por eso nos pareció que era un hilo conductor temático que daba muchas posibilidades, a su vez que es un tema de actualidad, digamos, que se los voy a decir a ustedes, además, que son de las áreas más afines a estas cuestiones de la educación ambiental. Tenemos que destacar que es una reformulación de la propuesta 2019. Si ustedes ya aplicaron en otros años, verán que hay una similitud con la propuesta 2019. Lo que tratamos de hacer fue tomar los insumos de la propuesta 2019 y mejorarla, justamente viendo ver cómo funcionaban los distractores, si había alguno que pensábamos que podía ser mejorado. Entonces es una reformulación de esa propuesta 2019.
Tiene en total unas 22 actividades cada una de las pruebas, la mayoría de múltiple opción y algunas abiertas. Y también incluye algunas actividades transversales, que son, nosotros llamamos actividades transversales aquellas que son comunes a primero, segundo y tercero. ¿Y cuál es el objetivo de esas actividades? El objetivo es poder ver la evolución del desempeño a lo largo que transcurre la escolaridad. Entonces, ahí estamos viendo, a ver, cómo se desempeña un grupo de primero, cómo se desempeña de segundo, cómo se desempeña el de tercero, y lo esperable es ver una evolución en el logro de esa habilidad. También hay actividades que son comunes no a los 3 cursos, sino a primero, segundo, a segundo y tercero. También esto, como es una prueba diagnóstica, está interesante esto de, a veces en un curso determinado, una determinada actividad, puede brindar insumos antes de ser aplicada para conocer cuáles son las ideas previas que tienen los estudiantes, cuáles son los conocimientos que ya traen en referencia a esa temática, y en el año siguiente, cuando es una actividad que se propone para 2 años consecutivos, ya estamos viendo a partir de lo que se desarrolló el año anterior, qué fue lo que adquirieron, a ver cómo evolucionó esos conocimientos que tenían, esos conceptos, esas concepciones, una vez abordado el tema en el curso anterior. Esa es la riqueza que nosotros encontramos y el porqué de incluir actividades de este tipo en las pruebas. Acá compartimos lo que es la tabla de especificaciones de las pruebas. Si bien, como dijimos, esta prueba no apunta a contenidos específicos y particulares de determinadas asignaturas, es obvio que las actividades de prueba tienen que tener un sustento en un determinado conocimiento, en un determinado contenido. No evalúo la capacidad de interpretar nada, no, interpreto en referencia a un determinado contenido. Reconozco un determinado contenido, represento algo, resuelvo en función del uso de determinados conocimientos. Entonces, justamente pensando en una prueba que es de alcance para todos los docentes de todas las asignaturas, los contenidos o niveles de información que utilizamos son los que están descritos en la primera columna. Y ahí encontramos lectura de tablas y recursos gráficos, algo más específico referido a números, a cambio y relaciones, esto está más asociado con la parte matemática, figuras planas, probabilidad estadística, tenemos también algo de salud ambiental, de energía, comunicación científica, y también tenemos algo más referido a la parte de lengua. O sea que ustedes ven que hay una cierta afiliación a determinadas áreas de contenido, pero tratando de ser amplios en ese sentido. Y por el otro lado encontramos los procesos cognitivos a los que aluden las actividades de esta prueba. Y ahí tenemos identificar y reconocer, interpretar, aplicar y calcular, representar y modelizar, resolver, evaluar, validar y argumentar. Las crucecitas lo que están indicando que hay una o más actividades en la prueba que refieren a ese proceso y a ese contenido. En particular, en esta propuesta, hubo un énfasis en los procesos de evaluar, validar y argumentar. Por eso ven que hay un cúmulo de crucecitas en las columnas de evaluar, validar y argumentar. Así como se eligió el contexto de educación ambiental, también se quiso poner en esta propuesta en particular un énfasis en la parte de validación y argumentación. Trabajado a partir de, como dijimos, son actividades de múltiple opción, la cuestión de la argumentación, en algunos casos sí el alumno tiene que elaborar el argumento, y en otros lados tiene que seleccionar un argumento elaborado por otro, atendiendo al formato que nos permite la plataforma. Eso en cuanto a características generales de la prueba, ¿no? Pero como dijimos, la prueba será formativa en tanto se use sus resultados para algo. Se use para replanificar, organizar la planificación del año, para reorientar el trabajo de los estudiantes, para retroalimentar al estudiante de acuerdo al resultado que obtuvo de la evaluación, pero entonces se necesita usar. Por eso nosotros decimos que esta evaluación no tiene su aplicación si luego no se va a usar sus resultados para la discusión en el colectivo docente
de esos resultados. Lo formativo vendrá a partir de la reflexión y el uso que se le dé. ¿Cuáles son los posibles usos, los posibles análisis que se pueden hacer a partir de los resultados? Bueno, eso va a estar librado a lo que los docentes decidan. Nosotros damos algunas sugerencias o cosas que han ocurrido con los años y que han ocurrido justamente de la propia discusión con los docentes, ¿no? En los distintos años que se ha aplicado. Por un lado, se pueden filtrar las actividades según temática o proceso evaluado. Puedo filtrar, me interesa a mí, profesora de matemática, me interesa ver cómo resuelven problemas. Entonces voy al contenido resolver problemas a ver cómo funciona. Capaz que en el caso de los profesores de biología les interesa ver cómo están los estudiantes respecto al contenido de energía. Y entonces filtro por energía. Pero tal vez a mí, profesor de otra asignatura, me interesa ver cómo están los estudiantes de la cuestión de modelización. Entonces voy a filtrar las actividades de modelización y a ver qué pasó con esas actividades. Ese es un tipo de análisis que puedo hacer y que lo puedo hacer en cualquier momento. Por otro lado, puedo también, como dijimos que eran de interés, observar la evolución de las respuestas en esas actividades que son transversales o comunes a más de un grado. En particular, nosotros en este año desarrollamos un documento que acompaña a las pruebas y que luego le vamos a mostrar también dónde están, que propone una forma de análisis en función justamente creamos varias categorías en función de un foco de la comunicación. Agrupamos las actividades en referencia a lo que tiene que hacer el estudiante en relación a la comunicación. Y desarrollamos 3 categorías. Esto es como un ejemplo. Nosotros hicimos esto, y a ustedes se le ocurrirán miles de cosas más que serán útiles según, en muchos casos también el análisis está orientado a lo que han planteado en el centro, que tienen un proyecto de centro determinado, entonces les interesa focalizarse en algo en particular. Eso también es una línea de análisis que está muy difundida, ¿no? Si ya hay una determinada línea de proyecto de centro, entonces esta evaluación voy a ir a mirar las actividades que van en función de esa línea. Nosotros le proponemos una mirada en función al foco de la comunicación. Y organizamos las actividades en 3 categorías. Las que correspondían a la localización de información explícita, las que requerían algo más, relacionar información o hacer inferencias, o sea, además de localización que estaba ahí, y una tercera categoría de evaluar y valorar información. Pasamos a describir un poquito cada una de ellas. La primera, localizar información explícita, son aquellas actividades que van a algo que está en el estímulo del ítem, en el texto que se presentan, o también puede estar en una tabla, pueden estar en un gráfico. Por supuesto que en estas actividades, más allá de que la información está explícita, van a depender estas actividades del tipo de texto que se presente, ¿no? De la información competitiva que haya en ese texto para que lo puedan localizar, del léxico utilizado, de la complejidad sintáctica de la construcción de ese texto. Cuando es de una tabla, del tipo de tabla que se presenta, cuando es un gráfico, del tipo de gráfico, pero entonces va a información que está ahí. Será más fácil o más difícil de localizar, pero es información que está presente. En segundo lugar, como una segunda categoría, agrupamos aquellas actividades donde requieren ir más allá de la superficie del texto, buscar información implícita a partir de datos que aparecen en el texto, pero relacionarla con algo. El estudiante tendrá que interpretar, deducir relaciones, usar sus conocimientos, sus conceptos, definiciones que conozca, ejecutar procedimientos, en muchos casos algorítmicos, para realizar inferencias pragmáticas.
Y una tercera categoría que está relacionada a una lectura crítica que requiere evaluar, reconocer supuestos presentes en el texto, requiere también reconocer las visiones del mundo que se proponen en ese texto, reconocer el punto de vista del emisor y de sus valoraciones, esto más referido a lo que es la parte de lectura crítica. Y los estudiantes también tendrán que realizar un proceso de construcción de significados culturales desde una actitud crítica. A esto va, ¿no? Va justamente a pensamiento crítico, a evaluar, a argumentar, a validar conocimientos, afirmaciones, conceptos, utilizar pruebas para argumentar, ¿verdad? Muy afín a sus áreas, valorar y evaluar toda la información presentada, identificando cuál es la relevante y cuál no, llegar a seleccionar conclusiones o argumentos basados en pruebas o en sus razonamientos. En este sentido, ustedes van a ver en ese documento de aportes que socializamos una agrupación de las actividades en estas tres categorías. A modo de ejemplo, le vamos a presentar 3 actividades que pertenecen a cada una de estas categorías. En primer lugar, presentamos esta actividad de localización de información implícita. No sé si hasta acá había alguna pregunta. Yo, como no los estoy viendo a todos, me complica un poco. No, Marlene, no hay todavía preguntas. Bueno, gracias. Bueno, el ejemplo que elegimos para la primera categoría, localizar información explícita, es una actividad bastante afín a matemática, pero también a física, un trabajo con gráficas. Como decíamos, será localización de información explícita, pero utilizando un gráfico. En cada actividad, ahora lo vamos a ver más adelante, ustedes van a tener la posibilidad de ver lo que se llama el perfil del ítem, donde ahí aparece información referido a la categorización de esa actividad, al objetivo que persigue esa actividad, y a su vez a la justificación de distractores, por qué está elegido cada uno de los distractores. Todos sabemos que esos distractores que están ahí no están al azar, no son números cualquiera en este caso, tienen un porqué. Es importante, nosotros valoramos mucho, el análisis de las opciones de respuesta en función de lo tan cerca o no tan cerca que están del proceso que queremos evaluar. En este caso, por ejemplo, esta actividad pregunta cuántos kilogramos de plástico se deberán entregar en el centro de reciclado para que el dinero obtenido sea de 800 pesos. Ahí aparece un gráfico donde están representados, por un lado, el dinero obtenido del transporte de plástico en una determinada centro de reciclado, y por otro lado el costo de transporte. 2 gráficos representados en un mismo sistema de ejes. Eso ya de por sí representa una complejidad, era lo que decíamos en la primera categoría, también con respecto al texto. Esto será localización implícita, pero es en un texto, en un gráfico complejo, porque presenta 2 gráficos representados en un mismo sistema de ejes. De las 4 opciones de respuesta, la clave es la opción B40, que corresponde a la abscisa correspondiente a una ordenada de 80 en el gráfico de dinero obtenido en el gráfico rojo. De las otras opciones de respuesta, hay opciones que se acercan más o menos a lo que nosotros pretendemos. Por ejemplo, el que responde 90 kilogramos, está muy lejos de lo que pretendemos, porque lo que pensamos que puede ser que por qué elija ese 90, y ahí está la hipótesis de error que está descrita en la justificación, es que como el 800 es el mayor valor en el eje de las ordenadas, entonces elige el 90 porque es el mayor valor en el eje de las abscisas. Evidentemente, el estudiante que selecciona esa opción no está reconociendo lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? No está haciendo una lectura del gráfico que nosotros buscamos. Sin embargo, aquel que responde 60, perdón, no está tan mal, porque hace la lectura de la abscisa correspondiente a una ordenada de 800, pero en el gráfico que no es el que corresponde. En lugar de ir al de dinero obtenido,
vale dinero de costos de transporte. Entonces, esa respuesta no está bien, pero tampoco está tan mal, ¿no? Capaz que es hasta una cuestión de distracción, y capaz que en una socialización en clase, que tenemos la posibilidad, que la plataforma da la posibilidad de una corrección grupal, ahí se puede hacer un diálogo con el estudiante y ver cuál es el porqué de la lección, y probablemente este estudiante está cerca de lo que nosotros pretendemos. El que responde la opción 40, ese estudiante está, creo que es 40, no, 30, ese estudiante reconoce un punto importante del gráfico, que es de la intersección, pero no va a lo que nosotros pretendemos. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esta actividad? Lo que queremos mostrar es que es importante entrar en la actividad, reflexionar sobre las opciones de respuesta, qué persiguen, y en función de eso también ver en qué nivel de desarrollo está el estudiante cuando elige una determinada actividad. O sea que es un ejemplo de una actividad de información explícita en un gráfico complejo y con una mirada decidida por esas justificaciones que están en cada una de las opciones. Pasamos a la segunda categoría y le voy a dar la palabra a Ana. Bien, muchas gracias, Marlene, y bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Sosa. Lengua. Voy a hacer una intervención en este momento, después al final retomo la palabra, pero nos pareció importante, si bien estamos en una reunión con colegas de áreas científicas, comentar algunos de los ítems, al menos uno de los ítems de lectura, y ver de qué manera esta propuesta que realizamos en la prueba se entronca con la temática de la educación ambiental que planteaba Marlene al inicio y que le da sentido a toda la prueba. Ustedes ven que el texto que elegimos es un texto de Miguel Delibes que se llama Mi querida bicicleta, dentro del conjunto de ítems que hacen referencia a las posibilidades de relacionar información o hacer inferencias. ¿Por qué elegimos este texto? En primer lugar, porque es una prueba de lengua y es necesario emplear un texto de carácter literario. Eso complejiza enormemente nuestra elección, porque evidentemente es muy complejo tratar de encontrar o lograr hallar un texto que tenga que ver con lo ambiental o con la defensa del ambiente y que a la vez entre dentro de lo que conocemos como el canon literario. Nos pareció que el tema del uso de la bicicleta y la importancia que tiene que ver con el cuidado del ambiente, el abandono progresivo del uso del automóvil y demás, era un tema que tenía cierta significación, y el texto, que es un fragmento, trata de un padre que enseña a su hijo a andar en bicicleta. No es un texto extenso, creemos que de alguna manera es un texto interesante para que los estudiantes puedan leer, además de que es una situación fácilmente reconocible para todos los estudiantes o para la enorme mayoría de los estudiantes. Pero sí nos importaba destacar dentro de este texto la relación entre un padre y su hijo en el momento de aprender algo que para el niño se presentaba como una instancia o como una tarea difícil. No lo voy a leer, va a quedar en la presentación. Me pareció sí importante decirles que el texto tiene que ver con eso, con el aprendizaje y la guía que un padre hace a su hijo. Mientras repasaba la presentación antes de esta reunión, me di cuenta de que la imagen subrayada, que es la expresión por la que preguntamos, para ver de qué manera el estudiante es capaz de captar o de interpretar el sentido figurado, tiene mucha significación en este presente, ¿no? En el texto se plantea que da otra vuelta en bicicleta, retomo el anclaje al texto, pero la incertidumbre del futuro ponía nubes sombrías en el horizonte. Es interesante porque el padre lo ayudó a andar, pero no le explicó cómo bajar. Y en realidad, en parte, esa referencia tiene que ver con cómo se siente el personaje. Yo lo digo de verdad porque me parece que la incertidumbre del futuro es precisamente, y las nubes sombrías en el horizonte,
apuntan a lo que sentimos todos los uruguayos hoy. También me pareció interesante para destacar algo que forma parte de la literatura y tiene que ver con la resignificación permanente de las lecturas y las formas en que realizamos identificaciones con nuestros propios presentes temporales, que es un tema por demás interesante, pero bueno, digamos que es un tema como habitual. Como ustedes ven, las opciones tienen que ver con las posibilidades de que el estudiante realice una interpretación literal, absolutamente literal del texto, y que piense que en definitiva tenga que ver con una situación climática, con una tormenta que se acerca, tanto sea desde el punto de vista del niño o desde el punto de vista del padre, o que el estudiante es capaz de captar y de entender y de interpretar dentro del contexto textual lo que significa el giro en el lenguaje, el signo metafórico en el lenguaje que le permita realizar una metacomprensión de la lectura y en definitiva comprender que la posibilidad de bajarse o no de la bicicleta y no saber cómo hacerlo, a eso se refiere con incertidumbre, tiene que ver con esas nubes negras, sombrías, que de alguna manera apuntan a no saber cómo resolver una situación. Hay algunas preguntas, quedo a las órdenes por cualquier comentario sobre este texto, así que continuamos creo que con Marcela. Muchas gracias, pero voy a ver las preguntas que tenemos. Sí, con respecto, hola, buenas tardes. Con respecto a las preguntas, lo que pregunta la compañera acá es si se recomienda aplicarla desde la virtualidad y si hay algún material dirigido a alumnos que los dirija a ingresar a la prueba sin problemas. Y cómo se puede hacer la selección de algunas de estas actividades en la prueba. No sé si querés contestarlas tú, Ana, o las contesto yo. Ay, perdón. Sí, contestarla. No, yo Bien, solamente bien, bien. una pregunta, vi rápido, que era cuáles son las preguntas, y es capaz que no quedó claro que son de múltiple opción, que el estudiante hace clic en el círculo de la opción que crea correcta, ¿no? Te dejo, Marcela. Bárbaro. Bueno, antes de empezar a mostrar este ejemplo, responder, sí se pueden aplicar perfectamente desde la virtualidad. Igual Marlene y Ana, digo, también agreguen ustedes, digo, si ustedes quieren agregar algo, porque lo único que se necesita para aplicar es tener acceso a Internet y que el docente habilite a los estudiantes a aplicarla, porque eso sí, no es autónoma en el sentido de que se necesita que un docente del grupo las ponga a aplicarla, le dé la orden en la máquina para que se empiece la aplicación. Después de eso, los estudiantes lo pueden hacer desde su casa perfectamente. Si me ¿Sí? permitís, Marcela. Sí, claro, claro. No, lo que iba a comentar era que para los estudiantes es aún más familiar esta prueba que para los docentes, porque en enseñanza primaria hace muchos años que se aplican las evaluaciones formativas en primaria, más de 10 años, 12 años que se están aplicando. Entonces, para los estudiantes acceder a la plataforma SEA y hacer las actividades, y eso le es súper familiar, mucho más que lo que es para los profesores. Igual de todas formas también en la plataforma hay instructivos de cómo, más que nada, por eso lo digo, para el docente, ¿verdad? De cómo ingresar a la plataforma, cómo disponibilizar la prueba, etc. Pero sin miedo que para los estudiantes va a ser mucho más fácil que lo que pensamos porque están muy familiarizados. Solo quería comentar eso. Bueno, y con respecto a la selección de actividades, en realidad ustedes pueden aplicar la prueba tal cual está, digo, con todas las actividades, y después seleccionar para trabajar en la clase, o sea, un docente aplica la prueba y después todos los docentes del grupo tienen acceso a los resultados y pueden trabajar con ellos. Y de hecho, cada docente puede seleccionar con qué actividades trabajar después la devolución, ¿sí? Además,
la plataforma tiene otra posibilidad, que es la selección de actividades liberadas, de un banco de actividades en las que el docente puede seleccionar cuáles son las actividades que aplica, ¿sí? Pero esta prueba tal cual está se puede aplicar, pero cada docente puede seleccionar con qué actividades después trabajar en clase, hacer la devolución. No necesita trabajar con toda la evaluación, sino que puede seleccionar de a una actividad. De hecho, no solamente la puede trabajar en este momento, sino que puede trabajarla en cualquier momento del año, porque estas pruebas quedan disponibles y los resultados quedan disponibles durante todo el año. Bueno, y entonces ahora, si no tienen más preguntas, seguimos, y por favor hagan todas las preguntas que sean necesarias, ¿sí? No se queden para lo último, porque es importante que esto sea más una conversación, aunque sea difícil porque no estamos presentes, pero digo, mantenernos comunicados y que las dudas que surjan las hagan en el momento. Bueno, este es un ejemplo de una actividad correspondiente a esta tercera categoría que nosotros pensamos para poder hacer ese recorrido formativo que habíamos pensado posible, porque en realidad ustedes pueden decidir cómo quieren hacer ese análisis. En este caso, lo que se plantea, ¿sí?, es una tabla que tiene varias información sobre diferentes bolsas de plástico. Una de ellas son las bolsas de plástico biodegradables, que a su vez tienen dos tipos diferentes, y por otro lado las bolsas de plástico convencionales. Los colores se manejan justamente para que el estudiante pueda hacer esa diferenciación, ¿sí? Y lo que se le plantea es que utilice pruebas, encuentre en esas tablas información que le permita, ¿sí?, apoyar un argumento, ¿sí? La pregunta dice, ¿qué argumento basado en la información de la tabla puedes utilizar para convencer a otra persona de que las bolsas de plástico biodegradables son mejores que las bolsas de plástico convencionales? Lo primero que tiene que hacer es poder comparar la información que hay sobre las bolsas de plástico biodegradables y las convencionales, y también tiene que identificar que no todas las bolsas de plástico biodegradables tienen las mismas características. Entonces tiene que identificar una característica que es común, que sea común a las bolsas de plástico biodegradables, para poder compararlas con las bolsas de plástico convencionales, y de ahí inferir, ¿sí?, que todas las bolsas de plástico biodegradables tienen un periodo de reciclado, ¿sí?, menor que los plásticos convencionales. Entonces, si nosotros vamos también al análisis, por favor, pasa a la próxima, Marlene. Si vamos al análisis de los distractores, como decía hoy Marlene, es importante poder analizar no solamente la respuesta correcta, sino fundamentalmente trabajar a partir del error, ¿sí?, y analizar cuáles son las posibles razones que llevan al estudiante a elegir las respuestas incorrectas. Lo bueno que tiene esta plataforma es que nos permite identificar qué estudiantes eligieron cada opción. Eso le da la posibilidad al docente, cuando va a trabajar con ellos, es poder preguntar, bueno, a los estudiantes que contestaron, por ejemplo, la A, ¿cuál fue la razón que los llevó a contestar esta respuesta? O los que contestaron la C o la D. Poder trabajar con ellos y contrastar las razones que dicen los estudiantes con esas posibles hipótesis que el docente que elaboró esta actividad pensó. Como decía hoy Marlene, las opciones incorrectas, que se llaman distractores, no están pensadas, ¿sí?, solamente como opciones incorrectas sin ninguna razón, sino que generalmente detrás hay ideas previas, errores conceptuales que son muy recurrentes. Entonces de esa forma podemos diagnosticar rápidamente cuáles son esas ideas previas que hay en la clase, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una de las cosas que pudimos ver es que los estudiantes que eligen los distractores generalmente no interpretan lo que dice la tabla, sino que se basan en ideas previas que tienen con respecto a estos temas. Por ejemplo, las palabras que tienen que ver con que se recicla, o que es natural, eso lo lleva a elegir, porque esas opciones, sin tener en cuenta qué es lo que dice la tabla. Hay numerosos estudios de autores que han estudiado esto específicamente en ciencias naturales, y que han visto que
el uso de pruebas, del uso de evidencias, ¿sí? Para respaldar una afirmación en los estudiantes generalmente es un problema, es algo que les cuesta mucho y está muy influido muchas veces por esos mensajes superficiales o reduccionistas que reciben constantemente desde los medios de comunicación. Entonces, en vez de basar sus decisiones en verdaderas pruebas, ¿sí? En evidencias científicas, basan en lo que escucharon, en las opiniones de los demás, en lo que sale en la televisión, en lo que escuchan en las redes o leen en las redes sociales, sin ir a las fuentes, ¿sí? Para seleccionar estas respuestas. Bueno, pasamos a la próxima, por favor. Bueno, el portal docente, ¿hay alguna pregunta? Porque estuve viendo que llegan, Ana, ¿alguna pregunta que haya que contestar ahora? No, es un comentario, continúa. Bien, bien. Entonces, lo que les decía Marlene es que para ingresar a ver las pruebas y acceder a ver las pruebas antes de aplicarlas, porque la idea es que ustedes conozcan cómo son las pruebas, las analicen, puedan, por ejemplo, en una reunión de coordinación, verlas con sus compañeros, analizarlas, ver cuál es la utilidad, cómo las pueden trabajar, ¿sí? Poder ver, ¿sí? También estos documentos asociados que decía Marlene que también están. Para eso hacen clic en este icono que dice documentos y ahí van a encontrar las pruebas, van a encontrar los documentos asociados en los que nosotros ampliamos esto que nos decíamos hoy, de este recorrido, este posible recorrido formativo, ¿sí? de estas pruebas, pero son muchos otros recorridos los que pueden hacer. Pasamos de vuelta. Bueno, otra cosa que pueden hacer es, una vez que aplicaron, como les decía, todos los docentes tienen acceso a los resultados, ¿sí? Hacen clic en el icono resultados, les va a aparecer la lista, en una tabla como esta, la lista de las pruebas que fueron aplicadas en ese grupo, y van a elegir cuál es la prueba que ustedes quieren ver. Una vez que hacen clic en eso, van a poder tener dos tipos de visualizaciones. Pasa, por favor. Van a poder ver los resultados en una matriz y van a poder ver los resultados actividad por actividad. Si ven la matriz, como ven acá, ¿sí? Si hacéis clic, vamos a ver que hay diferentes iconos. Uno de ellos, o sea, cuando ven la cruz, es que esa pregunta fue contestada incorrectamente. Cuando ven un espacio es que no respondió, el alumno omitió la respuesta. Si ven un tic verde es que la respuesta es correcta. Los signos de interrogación es cuando las preguntas son abiertas, es decir, que el estudiante tuvo que escribir la respuesta. Ese signo de interrogación, al hacer clic sobre ese signo de interrogación, los va a llevar a las respuestas de los estudiantes, porque un docente va a ser el que va a tener que corregir esas respuestas. ¿Sí? Como con una guía de corrección, una rúbrica que ya viene está escrita en la plataforma, y ustedes a medida que ven la rúbrica y ven las respuestas de los estudiantes, y entonces el docente encargado de hacer esa corrección va a tener que ir poniendo el código correspondiente a ese tipo de respuesta que según la guía de corrección. Entonces, de esa forma, una vez que el docente encargado de corregir esas respuestas vio finalizar la corrección, en esta matriz se va a sustituir el signo de interrogación por los resultados, cruces o tics. También puede haber, si la pregunta es abierta y tiene un logro parcial de la respuesta, van a aparecer estos tics violetas chiquitos que implican que la respuesta fue parcialmente correcta. ¿Sí? Se puede también filtrar, ¿sí? Y se pueden ver, en realidad, esta matriz permite dos tipos de visiones. Una es la visión de cada uno de los estudiantes, y entonces podemos ver, como dice acá, cómo le fue a Ángel. Pero también si podemos ver cómo le fue, tener una lectura vertical, y cómo le fue al grupo en una actividad particular. Haciendo clic sobre el número
de esa actividad, nosotros podemos ver el resultado de esa actividad para cada uno de los estudiantes, y haciendo clic sobre el nombre de un estudiante en particular, podemos ver lo que respondió ese estudiante en particular. Además de eso, ¿sí? Podemos, para un momentito, volver para atrás un momentito, Marlene. Además de eso, podemos filtrar y ver las actividades correspondientes a un tipo de, por ejemplo, contenido o a una habilidad cognitiva específica que queremos ver. Y entonces, al filtrar, ¿sí? Con estos filtros que están acá, podemos ver solamente los resultados de esas actividades que nosotros filtramos. Bien, gracias. Esto es la visión del resultado por actividad. Como ven, ¿sí? El pestaña azul dice resultados por actividad, entonces lo que vamos a ver es la actividad, ¿sí? Una tabla que nos muestra qué alumnos eligieron cada opción, estos gráficos, ¿sí? Que ahora los vamos a ver mejor, que indican porcentaje de respuesta correcta e incorrecta, y las justificaciones de la respuesta. Vamos a verlo con más detalle en la próxima, ¿sí? Entonces acá tienen. Todas las actividades tienen lo que nosotros llamamos un estímulo, que es un texto, que ese texto puede tener, como en este caso, gráficos, tablas, pueden tener mapas, diagramas, depende de la actividad, que plantea una situación. Muchas veces esa misma situación es utilizada, ¿sí? Para que haya más de una respuesta asociadas al mismo texto, o sea, el texto se repite y tiene diferentes preguntas, ¿sí? Que están relacionadas con ese mismo texto y que apelan al abordaje de diferentes contenidos o la puesta en práctica de diferentes habilidades cognitivas, ¿sí? Pasamos, ¿sí? Y tenemos las opciones de respuesta. Tenemos lo que se llama el perfil del ítem. El perfil del ítem es donde dicen las características de esta actividad. Eso significa qué contenido es evaluado, a qué habilidades cognitivas se refiere, ¿sí? Para qué año fue aplicado. Y después, como tenemos acá, están las justificaciones de alternativas de respuesta, ¿sí? Que son estas hipótesis que decíamos que el docente que elaboró la actividad, ¿sí? Se basó, por ejemplo, en análisis de investigaciones sobre ideas previas sobre la temática, y entonces eso hace que nos podamos ver, y lo importante de esto es contrastar después con los estudiantes por qué es que eligieron esas actividades, esas respuestas. En realidad esto fundamentalmente, lo más importante de esto es contrastar con los estudiantes. Bueno, acá tenemos, como decíamos, los porcentajes de respuesta correctas, estos gráficos que aparecen en el análisis de las actividades, porcentaje de respuesta por cada uno de las opciones, y el porcentaje de respuesta correcta versus el porcentaje de respuestas incorrectas del grupo. Sí, avanzar. Bueno, en síntesis, podemos ver un panorama general del grupo de cuáles fueron las respuestas correctas o incorrectas, si hubo preguntas que fueron contestadas, muy bien contestadas, si hubo preguntas en que hubo dificultades. Podemos fijar la atención en algún estudiante en particular que tuvo muy buenos resultados o resultados no tan buenos. Podemos identificar actividades respondidas correcto o incorrectamente y poder analizarlas, filtrar esas actividades, analizar cuáles son las características de esas actividades para después, por ejemplo, en la devolución, elegir cuál me sirve a mí como profesor de, por ejemplo, química, biología, física, para poder trabajar en la clase y la devolución de esa actividad. Bueno, y ahora Ana les va a explicar qué es lo que ven los directores y los inspectores en el portal de ellos. O sea, tenemos un portal de docentes, un portal de inspectores y un portal de directores. Bien, gracias Marcela. Además, te dejo a cargo, Marcela, Marlene, las dejo a cargo del chat por si surgen algunas preguntas también. Voy a comentar ahora un poco lo que planteaba Marcela referido a qué es lo que puede ver un director y luego qué es lo que puede ver un inspector. Esto también es importante porque el director de alguna manera va a ser quien permitirá las discusiones que a nivel de centro se puedan dar con respecto a las aplicaciones en su nivel. Cuando el director ingresa al portal del director, así llamado,
hay un portal específico para el director. Cuando ingresa en aplicaciones, si querés continuamos, Marlene. Cuando ingresa en aplicaciones, esto es lo que ve. Es decir, es capaz de monitorear la aplicación o las aplicaciones que se realicen en su centro desde los diferentes grupos y según los distintos docentes. Por ejemplo, aquí estamos viendo en los TEDs, en los ítems que reciben el nombre de multiárea, es decir, que tienen actividades de las 3 áreas, cuál es el docente que la está aplicando, puede ser el docente 1, el 2 o el 3, cuál es la prueba que está aplicando, si es la de primero, la de segundo o la de tercero, cuál es la fecha, a qué hora comenzó a aplicarla, en qué momento la terminó, si la prueba aún se está ejecutando, cuál es el estado en que se encuentra la aplicación de esa prueba, si está en pausa, si está en actividad o si ya se finalizó la aplicación. Y un dato que no es menor tiene que ver con la cantidad de estudiantes por grupo que realizaron la aplicación. Esto permite al director tener una lectura global de la actividad que se desarrolla con la aplicación en línea en el centro. Luego el director también puede realizar un análisis primario que puede discutir después con sus docentes con respecto a los resultados obtenidos de cada de las diferentes actividades de la prueba. Si ingresamos a los resultados por actividad, lo que nos encontramos es de alguna manera una pantalla de este tipo. El director lo que puede hacer es filtrar y, por ejemplo, le puede interesar tener los resultados de la prueba formativa de media del año 2019 en que se aplicó. En el área multiárea, como les decía, siguiendo el ejemplo anterior, en el ítem, en los textos que presentan ítems que corresponden a las 3 áreas planteadas en la prueba, o puede elegir lengua, o puede elegir ciencias, o puede elegir solamente matemática. Quiere ver todos los ítems aplicados entre un determinado intervalo de fechas, es decir, desde el primer momento, desde el primer día de la aplicación hasta el último día en que se realizó una aplicación en su centro. Como ustedes ven, ahí nos encontramos, bueno, el director eligió multiárea, los ítems que corresponden al texto multiárea, a los ítems multiárea, el título que cada ítem tiene, que es un título que hemos elegido dentro de cada una de las áreas, matemáticas, ciencias y lectura, le hemos dado un nombre a los ítems para que puedan ser fácilmente reconocibles por estudiantes, por docentes, por directores y también por inspectores. Bueno, cada ítem tiene un código en la plataforma que eso permite que sea reconocido. Y el director allí se encuentra con el grado en que se aplicó ese ítem y el grado en el que se encuentra el ítem. Como ustedes pueden ver, en el último ítem, en el penúltimo ítem multiárea, se aplicó en primero, en segundo, en tercero, y era un ítem que de alguna manera se asociaba con primer año. Pero es interesante como actividad para poder después generar discusiones dentro de los centros, pero fundamentalmente en los espacios de coordinación, así sean espacios de coordinación generales o espacios de coordinación parciales. Si querés continuamos y nos encontramos ahora con la forma en que también el director puede ver esos resultados. Ahí ustedes tienen un ejemplo de un ítem y tienen ahí la forma en que el director visualiza. Puede visualizar por actividad y ahí se encuentra que en el caso de ese ítem en particular, la opción A obtuvo determinado porcentaje de respuestas en primero, en segundo y tercero, y así con el resto de las opciones, B, C, D. Nos parece importante también destacar que ustedes se encuentran ahí con el número de omisiones que puede tener también cada ítem. Omisión significa que el estudiante no responde y es un dato relevante a la hora de indagar los motivos de la omisión de respuesta. El estudiante no supo responder, el estudiante se quedó sin tiempo, o se tuvieron en cuenta otro tipo de factores, como la ansiedad, o un clic nervioso, o los motivos que fueran, pero es un dato relevante también para analizar con los colegas de una institución. Bueno, y por supuesto el número de alumnos y los porcentajes de respuestas correctas e incorrectas que se pueden filtrar también para llegar a una discusión con respecto a cada nivel. Como ustedes ven en el ejemplo, en primer año el porcentaje de respuestas correctas fue el 50%, en segundo el 85% y en tercero de media el 92%, casi con 50%, con 39%. Eso implica que es posible apreciar cierta progresión a medida que se avanza de nivel
en los resultados obtenidos por los estudiantes. Y por otro lado, el director también puede visualizar como una especie de gráfico, un gráfico que apuntan los porcentajes de respuestas correctas por grado obtenidos por los estudiantes dependiendo del nivel en el que se encuentre. Ustedes lo ven al costado, tanto en primero, en segundo o en tercero. El dato que les habíamos planteado hace un momento aparece también graficado, lo que permite visualizar los resultados obtenidos por el centro para el director de una manera global. Así como el profesor lo veía para su grupo en particular, el director lo puede ver para el centro, según los distintos niveles. Eso le aporta una lectura que puede ser interesante para compartirlos con los colegas después. Sí, eso mismo, Ana, ¿verdad? Que el director lo que tiene es un panorama del centro, entonces él va a tener los resultados de la actividad, pero por nivel. Esta actividad en particular es una actividad que se puso en primero, segundo y tercero, pero si no, para una actividad que se puso, que pertenece solo a la prueba de primero, el director lo que va a ver no es el resultado del primero uno, cuánto le dio esa actividad, va a ver el resultado de todos los primeros, cómo funcionaron respecto a esa actividad. Creo que también esto, a la hora de ponerse desde el lado del docente, también le da a uno una cierta tranquilidad de decir, bueno, no es que el director se vaya a focalizar en mi grupo, no me va a mirar a mi docente a ver cómo le fue a mi grupo, más allá que además esto es una prueba diagnóstica, o sea que mis estudiantes son nuevos para mí este año, sino lo que mira, lo que va a tener la visión del director es del panorama de todo el nivel de primero del centro, en referencia a esa actividad. Creo que es una buena mirada y que también como que en parte nos da tranquilidad. Avanzamos. Correcto, Perdón, gracias. una cosa antes que me parecía importante, una cosa que me parecía importante aclarar de una pregunta que hacía un compañero acá. Lo que planteaban era de que ya el profesor de matemática había aplicado a los segundos la prueba, y entonces yo sí la aplicaba de vuelta a los mismos alumnos. Lo que yo les decía era que en realidad no, que una vez que un profesor aplica la prueba, ¿sí? Ya los resultados quedan para todos los docentes y no hay que aplicarla nuevamente. Lo que sí es posible es poder elegir las actividades para poder trabajar en la devolución. O sea, por ejemplo, si de toda la prueba hay actividades que son, por ejemplo, deciden trabajarlo los profesores de química, o los profesores de física, o los profesores de biología, entonces en realidad para la devolución sí eligen qué actividades aplicar, pero ya los resultados, una vez aplicadas, ya los resultados los tienen todos los profesores. Sí, y otra cosa importante en esta situación de no presencialidad, también hay que atender otras cosas que capaz que no estaban pensadas cuando nosotros diagramamos la prueba. Nosotros siempre decimos que para aplicar esta prueba hay que elaborar un cronograma en el centro, donde, por ejemplo, el lunes a primera hora se aplica primero uno, después, y empieza el profesor de matemática y después sigue el profesor de, no sé, idioma español, porque esto lleva un módulo, decimos nosotros, como para que dé tiempo para llegar, instalarse, que el docente dé las instrucciones y empezar a aplicar y que el estudiante trabaje con tranquilidad. Entonces no es una prueba que lleve tanto, pero nosotros queremos una actitud reflexiva del estudiante, que piense cuando va a responder una actividad, entonces no nos interesa esa respuesta rápida y reflexiva. O sea que tenemos que dar tiempo también para eso. Bueno, en esta situación de no presencialidad, este cronograma que estamos diciendo es distinto. Lo que hay que planificar es cada docente, lo que comentaba ahora Marcela frente a la pregunta, cada docente tendría que conversar con los docentes del mismo grupo, a ver quién es que va a aplicar, que la va a habilitar para los estudiantes la harán en su casa, ¿no? Y después, una vez terminada, se finalizará la prueba y todos los docentes del grupo pueden ver esos resultados. O sea que también lleva una planificación de otro estilo, pero lleva una planificación para que todos puedan acceder. Es importante entonces la comunicación entre los docentes del grupo para ver quién aplica, cuándo está finalizada, cuándo se ven los resultados y a partir de ahí empezar las discusiones.
Bien. Bueno, seguimos con el portal del director, creo que es la última diapositiva. Esa coordinación es compleja, escribe la compañera, y sí es cierto. Sí, claro que Pero, sí, claro Es sí. que sí. verdad. Bueno, también es posible ver los resultados de las actividades por opción. Como ustedes ven, el director accede a los datos generales del ítem, su codificación dentro de la plataforma, el nombre que tiene el ítem, el tipo de complejidad que se le ha planteado. Se encuentra también, bueno, con el cuerpo del ítem y cuáles son las opciones, tanto la correcta como los distractores. Y a la hora de ver los resultados, me parece que es importante que ustedes vean que el director puede ver que no solamente tiene en cuenta la distribución de las respuestas, tanto la correcta como los distractores que en su centro se obtuvieron, sino también con respecto a los resultados de la inspección o distrito o zona, y la distribución general o total del propio subsistema. Me parece que eso es bueno porque le permite también al director discutir con sus colegas docentes dentro de su institución, no solamente los resultados, sino también analizar una especie de posicionamiento con respecto a los resultados obtenidos. Nos parece que ese dato es relevante, puede ser interesante discutirlo en el centro, pero sobre todo nos otorga insumos para poder analizar de qué manera los resultados obtenidos no son solo números, sino que pueden tener un análisis interesante detrás que nos permita mejorar los aprendizajes de los estudiantes a futuro. Como decíamos durante toda esta charla, lo que tenemos claro es que esta es una prueba de carácter diagnóstico, es decir, que su principal función tiene que ver o está ligada con el hecho de poder retomar las actividades y poder analizar con los estudiantes posibles formas de analizar la actividad planteada. En la siguiente diapositiva, bueno, esto es un poco en un tamaño más interesante lo que les planteaba recién, ¿no? Por ejemplo, la opción B, que era la opción correcta, obtuvo en el centro, en el cual ese director y los docentes se desempeñan, un 49% de respuestas correctas. O sea, muy bien, casi la mitad de los alumnos respondieron correctamente la actividad. Lo mismo pasó en la zona en la que se encuentra el centro, y prácticamente lo mismo ocurre a nivel país, es decir, la mitad de los estudiantes entendieron que, bueno, que esa era la opción correcta. Sí es interesante analizar, y por eso los porcentajes nos brindan información, cuáles fueron las características que tuvo el distractor A para obtener en el centro un 27% de elección de respuesta elegida por los estudiantes, que por ejemplo lo aleja de la distribución de la zona, pero aún lo aleja más de la distribución total de resultados de los estudiantes de educación media en ese subsistema en particular. Es decir, ese tipo de análisis son los que nos parecieron interesantes plantear. Como ustedes ven, además, no solamente aparece el porcentaje, sino la cantidad de estudiantes que respondieron y que eligieron esa opción. 83 en el caso del centro, 257 en el caso de la zona, y bueno, 14.000 y algo en el caso general de aplicaciones obtenidas en este caso. Así que nos pareció que este era un dato relevante, sobre todo para discutir con los colegas en instancias de coordinación. Claro. Y bueno, Sí, continuando, dale. un comentario nomás, que sin ánimo de una cuestión de posicionamiento en cuanto a cómo está mi centro respecto de, sí es un puntapié para discusiones, ¿no? Porque esto, como decía Ana, si yo miro la opción A en mi centro, tiene casi el doble de lo que tuvo a nivel nacional, eso desata, lo que pretende es desatar reflexiones en cuanto a qué estará pasando, por qué pasa esto, cómo estamos trabajando esto, cómo estarán trabajando los otros, y eso es lo que pretende el visualizar este tipo de resultados. Ok. Bueno, desde el portal del inspector, ¿no? También puede tener una lectura, como ustedes ven. Nos encontramos prácticamente con la misma información que puede ver un director, es decir, las características del ítem para su conocimiento, las opciones de respuesta, la correcta y los distractores que ese ítem va a tener.
Y si pasamos a la siguiente diapositiva, que es el cuadro final, esto es lo que ve un inspector, perdón. Ve la distribución en el departamento, es decir, en el departamento, en distintos centros, la opción 1, la opción B, perdón, tuvo, que era la válida, por eso tiene un crédito, un 70% de elección de respuestas correctas, o sea que le fue mejor que en la distribución general, donde hubo un 65% de respuestas correctas a nivel nacional. Como ustedes ven, tenemos también la cantidad de casos, tanto de las respuestas de esa distribución departamental concreta, 640, y luego a nivel nacional más de 15.000 respuestas con respecto a este análisis. También lo que decía Marlene y lo que planteaba yo hace un rato, nos pareció que era importante entender esto por el hecho de que permite análisis que de alguna manera hubieran sido muy complejos de obtener para un inspector. Es decir, el inspector es capaz de ver las posibilidades de las opciones de respuesta de nuestros estudiantes y a partir de ahí lograr entablar también una discusión con los colegas en el momento en que los visite o con el director en el momento también de realizar una lectura de los resultados del centro. Vieron que también aparece, bueno, los casos de sin respuesta, no voy a reiterar el análisis que hicimos hace un rato con respecto a la omisión de respuesta, pero nos parece que aquí están presentes los datos básicos para que el inspector pueda entablar un diálogo sustancioso desde lo pedagógico, tanto con el director de la institución como con los docentes a los que visita posteriormente. Yo leí por ahí en el chat que algunos planteaban que tenían menos horas de coordinación, entendemos que eso es una complejidad, pero evidentemente nosotros creemos que si bien las instancias de reunión son menores, nos parece que esta es una actividad interesante como para poder discutir en grupo. Finalmente, bien, es cierto que aplicarla solo no hace que las pruebas sean formativas. Durante toda esta presentación hemos planteado la importancia que tiene discutir con otros colegas los resultados, ¿no? Sobre todo para plantearnos acciones a futuro. No tiene sentido aplicar la prueba y luego no hacer nada más, o no continuar discutiendo con los colegas y con nuestros estudiantes esos resultados que nos permitan mejorar aprendizajes. Por supuesto, analizar los resultados y comprender a fondo cómo funciona la plataforma a la hora de mostrarme información con respecto a la respuesta de mis estudiantes es clave para tomar decisiones incluso de planificación de actividades. Y por supuesto lo que les acabo de decir, ¿no? El colectivo docente, nosotros siempre lo hemos planteado, nos parece que la coordinación es la instancia clave, nos parece que va a ser necesario priorizar esto, buscar instancias de reunión para que este tema forme parte de las actividades de los docentes dentro del trabajo semanal de la institución. Yo creo que por ahora... Bueno, un comentario simplemente. Sin duda, como decía la colega, las coordinaciones, no voy a la coordinación institucional, voy a la coordinación del trabajo. Es difícil en forma presencial, más aún es difícil así. El asunto está en decidirse ¿no? Puede ser en forma grupal, si es en forma grupal del colectivo docente, mejor. Pero si no es así, yo docente de mi asignatura decido aplicarla y luego ofrezco a mis compañeros los resultados de la aplicación, ¿no? Y capaz que entablo la conversación con algún colega más afín que ya conozco, etcétera. Y bueno, y ahí sí es como se van ampliando las redes también, como en forma concéntrica, no seamos ambiciosos de pretender, la gran discusión, no, empecemos por esa célula chiquita que se va reproduciendo cuando entendemos que es un instrumento valioso, ¿no? El primer convencimiento viene por ese lado, de que es un instrumento que es de utilidad. Eso es lo que pretende ser, un apoyo a la tarea que hace el docente, a todas las actividades que planifica, que elabora, en forma individual, en forma conjunta con otras, un granito de arena más, que no solo es para la parte de la planificación como evaluación diagnóstica, sino también que pretende ser una fuente de ideas de actividades para seguir trabajando, ¿no? Y que pueden ser puntapié inicial en un trabajo que voy a desarrollar en agosto,
¿no? Capaz que retomo esta actividad, porque a la plataforma puedo acceder durante todo el año. Además de las actividades de las pruebas ya organizadas como esta, dispongo de un banco de actividades que puedo elegir y puedo seleccionar mi propia prueba, o puedo seleccionar 2 actividades referidas a tal contenido que me gustaron para trabajar en clase. Entonces la invitación es a entrar, a participar, a mirar, a compartir y a enriquecernos todos, que eso es lo que pretende ser la propuesta, ¿no? Solo eso quería comentar. Muchas gracias y estamos atentos a dudas. Hay una pregunta acá, ¿por qué debe verla individualmente el director? Están formados para áreas ajenas a su formación. Bueno, la idea es que el director lo discuta con sus docentes. Obviamente tiene acceso a los resultados y a la prueba, pero lo interesante es que en el diálogo con los colegas específicos de cada área en particular, esto forme parte de un diálogo. Yo voy a contar una actividad personal. Yo soy directora en secundaria. Y cuando apliqué esta prueba en mi centro, yo soy profesora de literatura, o sea, integro el área de lectura. Por supuesto, había leído los ítems de matemática y de ciencias, pero no tengo una formación científica. O sea, los puedo leer, puedo comprender, pero me pareció que el diálogo interesante que se podía dar tenía que ver no solamente con la forma en que los docentes específicos de cada área eran capaces de interpretar los resultados obtenidos en el área científica, sino que además nos permitió analizar otros elementos que en su momento fueron muy valiosos, como por ejemplo, de qué manera los estudiantes eran capaces de interpretar o de realizar una lectura comprensiva de textos de carácter científico. Es decir, ese tema que surgió a partir de la discusión general, a mí no se me hubiera ocurrido como profesora de literatura si los docentes del área científica, matemática y ciencias, lo planteaban dentro de la coordinación que fue el espacio sugerido para poder analizar los resultados obtenidos. Por eso lo que les quiero decir es que no significa que como directora y profesora de literatura me ponga a comentar resultados de ciencias, pero sí nos pareció interesante el análisis de los colegas del área, pero sobre todo las posibilidades de trabajo a futuro, en ese caso referidas, por ejemplo, a algo que no era para nada menor y que después se convirtió en parte del proyecto de centro y que tenía que ver con la comprensión de textos científicos que realizan los estudiantes. No sé si eso responde la pregunta que leí y creo que hay alguna más. Pero además, Ana, en el entendido que esta prueba pretende ser una prueba no atada a contenidos disciplinares, que sí dijimos, obviamente tiene que tener la pata en determinados contenidos, pero pretende ser un insumo para los docentes de todas las asignaturas. El director, más allá de ser el director de centro, es docente de alguna asignatura. Entonces, esta prueba pretende justamente ir a aquello que es útil para todos, ir a esos procesos cognitivos que todo docente tiene que apuntar a desarrollar. Entonces, la mirada del director es rica desde ese punto de vista, sin entrar en lo que es, como tú decías, Ana, específico de su asignatura. Pero la riqueza está por ese lado también. Correcto, eso es lo que quería plantearle a Fagundes, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Todas las dudas que tengan, ahora estamos contestando algunas preguntas que tienen que ver con la logística de la aplicación, por ejemplo, si los alumnos claro, tienen si no un nos software pueden para hacer ingresar. llegar preguntas también después. Así que Lo nos importante es restaría que hay agradecer. en la plataforma, Claro. perdóname, Ana, No, dale. diciendo que hay instructivos para la aplicación en la plataforma de SEA y en la plataforma también de los docentes también hay instructivos de aplicación de cómo aplicar. O sea, la plataforma SEA sí está en ANEP, ¿sí? Y ahí tienen datos sobre las pruebas, instructivos de aplicación, instructivos para docentes, para inspectores, o sea, tienen muchísimo más información para poder aplicarlo, ¿sí? Si no hay preguntas, agradecemos esta instancia de intercambio. Para nosotros es muy valioso tener la posibilidad de acercarnos a los docentes
y lo que los animamos es justamente a animarse, ¿verdad? A probar, a plantear, bueno, como dijimos, si no es tan dialogado será menos, pero lo importante es empezar a dar pasos y es que aún no los hemos dado. Bueno, yo les agradezco también desde el ADECU que ustedes se hayan tomado este tiempo para explicarnos todo esto, que me parece que es re importante de que los docentes conozcan. Tal vez falta un poco de práctica, ¿sí? Y de poder ingresar a la plataforma y ver cómo, que había algunas preguntas ahí de, bueno, ¿cómo hago para que mis alumnos accedan? O qué información darle a mis alumnos. Nosotros cuando enviamos la primera vez la invitación a esta charla, adjuntamos un par de documentos que son las guías de las que están hablando las profesoras. Podemos enviarlas de vuelta, no hay problema. Incluso creo que a los profesores de biología y de física no les llegó, porque yo creo que les pasé solamente la ficha a los presidentes de las asociaciones de biología y de física. Pero les hacemos llegar los documentos, a pesar de que están en la plataforma SEA. ¿Cómo ingreso a la plataforma SEA? Se supone que todo docente de secundaria puede ingresar con su cédula a la plataforma, que es el cédula es la contraseña también, si no me equivoco, que después la pueden cambiar. Y bueno, y empezar a navegar ahí. Y yo lo que les voy a pedir probablemente a las profesoras Marlene, Ana y Marcela, es que tal vez más adelante, dentro de 2 o 3 semanas, tal vez podamos hacer una instancia más práctica, o sea, después de que los profesores que asistieron puedan navegar por la plataforma y se saquen las dudas, o que creo que hay un mail que lo tenían ahí en la presentación, que es soporte, que también los profesores pueden mandar para ahí algunas consultas. Pero mi idea era pedirles para ingresar en la plataforma SEA, pero bueno, los tiempos no nos están dando. Pero bueno, me parece que la cuestión es que los profesores empiecen a investigar, a ingresar a esa plataforma, que es lo que hice yo, empezar a entrar. Yo como no tengo grupos a cargo de secundaria, no pude probar algunas cosas, pero ustedes que tienen sus grupos, y bueno, y consultando con colegas que tal vez ya hayan aplicado las pruebas, pero no solamente por el tema de las pruebas formativas, ¿no? Lo que comentaban hoy las profesoras es que también cada uno de ustedes se puede armar pruebas propias en función de todo el banco de preguntas que hay, que es un montón, y capaz que más específico de su área, ¿no? O sea, que se puede, cada uno se puede armar la prueba que quiera, y aplicarla no solamente como diagnóstico al inicio del año, sino que a lo largo del curso puede utilizarlas para aplicar y bueno, no estar inventando la rueda cada uno, y además está súper explicado ahí, justificado el porqué de cada ítem y todas esas cosas. Así que bueno, muchas gracias a todos por el interés, por participar. Van a recibir los asistentes, próximamente van a recibir la constancia, el link de la grabación de esta presentación, y bueno, le pido también a la secretaria que adjunte los 2 documentos, que igualmente los tienen disponibles ahí en la sección de documentos en la plataforma SEA. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno, gracias a ustedes.